Gracias a Dios que nos da el privilegio de poder llegar a su hogar a través de estos medios de comunicación, por el canal 70 Cristovisión, por el canal de YouTube que tenemos, que aparece en pantalla, y que lo comparten a través de diferentes grupos de WhatsApp. Es un privilegio, es un llamado y una carga en mi vida, el poder compartir y poder edificar así el cuerpo de Cristo. Somos hermanos, y mi deseo, como lo he escuchado muchas veces, es que personas que escuchan este programa y son edificados, y que son restaurados, y que si son líderes sienten cómo el Señor les da esa energía para poder seguir glorificando el nombre de Dios en las iglesias en donde Dios los tiene trabajando, y a la vez poder tener el privilegio de personas que se han encontrado con Cristo y que puedan buscar una iglesia cercana donde usted se encuentre, para crecer, para perseverar en Cristo Jesús. En esta oportunidad yo quiero compartirles acerca de los milagros de Jesús. ¿En qué contexto se realizaban los milagros de Jesús? Porque déjeme decirle que Dios quiere utilizar su vida y quiere utilizar mi vida para que a través de nuestros dones, a través del ministerio que Dios nos ha dado, pueda realizarse milagros, pueda ocurrir las operaciones del Espíritu a través de su vida. Queremos que Dios pueda utilizar nuestra vida como un vaso útil, pero debemos de ver en qué circunstancias se daban los milagros de Jesús, y poder así ver que existe un camino. Muchas veces decimos: Señor, pero ¿por qué no me usas? O solo tenemos el deseo de que Dios nos use. Pero hay ciertos elementos que deben de haber en la vida de la persona que quiere fluir en los milagros. ¿Por qué? Porque alrededor de nosotros hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad de sanidad, un milagro de liberación, un milagro de restauración, un milagro de poder llevar a la persona a los pies de Cristo. El milagro del nuevo nacimiento. Queremos ser usados. Y quizás en esta oportunidad ha sido tu oración: Señor, quiero que tú me uses. Quiero que tú puedas operar a través de mi vida esos milagros. Y quizás esta noche es la respuesta de Dios a esa oración. ¿Qué había en el entorno de Jesús para que Dios utilizara a Jesús para hacer milagros? Y recuérdense que no solamente fue Jesús el que hizo milagros. Es más, Jesús dijo: y mayores cosas que estas haréis vosotros. Y efectivamente, cuando vemos la iglesia primitiva, vemos cómo los discípulos, ahora apóstoles, empezaron a hacer milagros maravillosos, edificando a la iglesia, restaurando vidas a su alrededor. Pero veamos las circunstancias. ¿Qué debe de moverse en mi vida para que Dios me use? Y quiero que vayamos a Lucas en el capítulo 5 y en el versículo 17. Aquí hay un milagro, y es que Jesús sana a un paralítico. Miren qué maravilloso este milagro. Jesús restaura a un paralítico. Y aquí vamos a ver ciertas cosas que son muy importantes. Quizás puedas tú tener la bendición de restaurar a un paralítico, no solamente física, sino espiritualmente. Alguien que ya no tiene deseos de seguir caminando en esta vida. Es un paralítico espiritual. Y no precisamente un paralítico, puede ser una persona que su vida ya no está caminando bien en su vida matrimonial.
Quizás es un ministro que ya no está caminando bien en su vida ministerial. Quizás un líder de jóvenes que ya no está caminando bien en esta vida y tú quieres ser usado. Y miren, una primera clave que es importante para que Dios te use. Está un versículo antes, porque yo dije Lucas 5:17. Ahí empieza el milagro. Pero miren lo que hay antes del milagro. Y en el versículo Lucas 5:16, hablando de Jesús, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dice que la gente al oír de Jesús les traían muchos enfermos para que les sanase de sus enfermedades. Pero Jesús estableció un principio muy importante y muy elemental en la vida. Dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús tenía una comunicación espiritual con su Padre. Jesús tenía una intimidad con su Padre. Él se apartaba. Y qué importante es apartar un tiempo en el día para apartarnos de los afanes, apartarnos de las actividades inclusive eclesiásticas. Dice que aquí a Jesús le llevaban los enfermos, pero él se apartaba. Él se apartaba un tiempo. Problema es que nos absorben los afanes. Nos absorben las actividades eclesiásticas, nos absorben las actividades sociales propias del ministerio o propias de nuestro trabajo secular y no apartamos un tiempo para buscar a Jesús a solas, poder pasar tiempos prolongados con Jesús, con su Santo Espíritu, para que Él nos hable y que pueda poner en nosotros una palabra de vida para las personas que están a nuestro alrededor. Esto era lo más importante que caracterizaba al ministerio de Jesús. No eran los milagros, no eran las enseñanzas, no eran las manifestaciones gloriosas en Jesús, aunque todo esto es precioso. Pero lo que caracterizaba principalmente a Jesús era que Él tenía una relación íntima con su Padre Celestial. El problema que vemos en muchas vidas es que no apartan un tiempo para buscar a Jesús a solas. Es cierto, oran para el tiempo de la comida. Oran cuando van a iniciar un servicio. Oran cuando van a iniciar una reunión. Pero no hablo de ese tipo de oración. Hablo de, como literalmente dice aquí, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se apartaba. ¿Cuántos minutos, cuántas horas en el día te apartas de los muchos quehaceres, de los muchos afanes y te metes con Dios en el lugar secreto, en el lugar íntimo? A veces estamos tan afanados que pensamos que si nosotros no estamos haciendo esa diligencia, la diligencia no va a salir bien. No delegamos funciones para que nosotros nos dediquemos a la vida de oración. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 6, era lo que estaba sucediendo con los apóstoles. El número de la iglesia había crecido demasiado, que ellos estaban siendo absorbidos por tanto trabajo social. Sí, era algo maravilloso el poder atender a las viudas, el poder atender a los huérfanos, es un mandamiento bíblico. Pero la iglesia estaba creciendo y ya los apóstoles ya no se daban abasto. Y no solamente estaban descuidando un buen número de viudas porque la iglesia crecía, sino que ellos mismos dijeron que iban a escoger a 6 diáconos, a unos diáconos, 7 diáconos parece, para que pudieran hacer la obra
del ministerio. Y escogieron esos 7 diáconos para hacer la obra del diaconado con las viudas y los huérfanos. Y nosotros, dice, vamos a persistir en la oración y en el estudio de la palabra. No es justo, dicen ellos, que nosotros descuidemos la oración y la palabra por atender a las mesas, porque estaban siendo absorbidos por los afanes propios del ministerio y estaban descuidando la vida de oración. Y ellos realmente no habían aprendido eso de Jesús, porque Jesús se apartaba a lugares desiertos para que pudiera orar. Y la razón del por qué él se apartaba a lugares desiertos era porque no quería tener contratiempos, era porque no quería tener obstáculos, era porque no quería tener ningún ruido a su alrededor, porque él quería meterse con su Padre Celestial. Quizás no haya necesidad que te vayas a un lugar lejos, pero te puedes encerrar, como la Biblia dice, en el lugar secreto, encerrados en tu cuarto, en tu dormitorio, en tu oficina, en un lugar donde nadie pueda estar obstaculizando tu relación con Dios, y pasar horas con Dios ministrando los salmos, ministrando a Dios, como dice un coro que cantamos, a solas con Dios, en secreto con Él, viendo su rostro, obteniendo poder. La vida y afanes me pueden desviar. Anhelo encerrarme con Dios. Aquellas vidas que se encierran con Dios y dejan atrás los afanes y dejan atrás aquellas actividades que están absorbiendo y consumiendo nuestro tiempo valioso, son aquellos que van a tener el respaldo de Dios en su vida y en su corazón y en su ministerio. Será en ese lugar en donde Dios hablará a sus vidas, donde Dios hablará a nuestras vidas y nos va a dar la guianza y nos va a dar la dirección para que por aquella necesidad por la cual estamos orando va a tener un tiempo específico. Aquella necesidad por la cual estamos orando un milagro, Dios nos va a mostrar cuál es el camino para que ese milagro pueda darse. Un día Jesús sana a un ciego y le dice, ve y échate lodo en los ojos, imagínense, échate lodo en los ojos y ve al estanque. O sea, Jesús va a utilizar diferentes caminos para poder traer ese milagro. A otro ciego lo tocó. O sea, Dios va a dar la respuesta. Y por eso es importante que nosotros nos mantengamos orando. Ciertamente Dios va a responder al milagro, pero en ese tiempo de oración te estará diciendo, mira, esperemos un tiempo. Porque la razón del por qué esta persona está pasando por esa situación es porque quiero que se acerque a mí, porque estoy limpiando su corazón. Entonces tú vas a entender en la oración que ese milagro debe de esperar. O vas a entender y comprender en la oración, guiado por el Espíritu de aquel con quien te estás comunicando, que debe de tomar estos pasos en la vida de esa persona. Y lo más importante es que aprenderemos a esperar y a confiar en Dios. Es imposible que una persona que no desarrolle una vida de oración y de intimidad con Dios vaya a ser usada por Dios y que tenga el poder de Dios para poder traer milagros a través de su vida. Por eso, una característica que vemos en la vida de Jesús antes de hacer un milagro es que Él se apartaba, se consagraba para estar a solas con Dios, en secreto con Dios. Este es un mensaje para llamarnos a una vida de oración, a una vida de intimidad con Dios, para que el resultado de esa intimidad sea la utilización de Dios
a través de tu vida para llevar respuesta a muchas necesidades que están a nuestro alrededor. Pero veamos otras características que deben de haber en la vida de alguien que quiere ser usado para hacer milagros en su vida. Es tener una vida de oración y tener la dirección de Dios, porque esa dirección de Dios nos va a decir si ese milagro procede o ese milagro debe de esperar por un tiempo. Pero hay otras características. Dice la Biblia ya en Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ya entendemos por qué el poder del Señor estaba con él para sanar, porque él tenía una relación íntima con Dios. Él amaba la presencia de Dios, se acercaba a Dios constantemente, había una relación con el Espíritu Santo. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho, que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí hay algunas características que quiero que veamos en la vida de estos hombres. Estos hombres llevaban sobre sus hombros a un paralítico. Pensemos cuánto tiempo caminaron estos hombres llevando a ese paralítico en sus hombros. Quizás caminaron muchos kilómetros. Quizás atravesaron un gran desierto. Pero ellos llevaban una carga. Ellos tenían un deseo para que ese paralítico pudiera caminar. Una característica de los hombres de Dios que están en el lugar secreto es que saben llevar cargas. Si nosotros no tenemos una carga, si no estamos compungidos adentro de nosotros por la necesidad de aquellos que ya no quieren caminar en esta vida, por aquellos que tienen una necesidad en su vida, en su familia, en su matrimonio y en sus hijos, creo que el milagro no se va a llevar a cabo. Muchas veces la necesidad que nosotros tenemos de que un milagro suceda es para que nuestro ministerio pueda resaltar. Es porque estamos pensando en nosotros, en la fama. Por eso dice la Biblia que muchos traían a enfermos a los pies de Jesús, pero él dejaba a los enfermos ahí, porque lo más importante para Jesús era apartarse e ir a orar con su Padre y estar a solas con Dios. A Jesús no le interesaba la fama, a Jesús no le interesaba que su ministerio fuera creciendo. A él lo que le interesaba era tener una relación con su Padre y que su Padre lo guiara a quienes debería de sanar y levantar. ¿Cuál es la carga que nosotros llevamos por otras vidas? La única carga lamentable que llevamos es nuestro propio nombre y nuestro propio ministerio. Por eso no importa dónde pueda llevarse a cabo el milagro. Quizás nadie se vaya a dar cuenta de que a través de tu vida Dios hizo un milagro. No van a haber cámaras. No van a haber cámaras enfrente. No van a haber quizás testigos. Pero no importa. Tenemos una carga profunda en nuestra vida por aquella familia. Tenemos una carga profunda por la vida de aquel joven. Tenemos una carga profunda por la vida de aquel padre que está angustiado porque su hijo está perdido en las drogas, o porque quizás su hijo necesita un milagro de sanidad. Y no importa, Padre, que yo sea visto por los hombres.
pero haz el milagro en la vida de esta familia. Tenemos que aprender a llevar cargas. Quizás te estás levantando a las 2 de la mañana o quizás te levantan a las 2 de la mañana para poder orar por esa vida. Quizás te llaman a esa hora para que puedas orar por ellos, pero tú tienes una carga en tu vida y en tu corazón que estás dispuesto a levantarte a esa hora para orar al Padre Celestial, para que Él pueda hacer un milagro en la vida de ese joven, de esa familia, de ese padre de familia, de esa madre que está angustiada. Tenemos que aprender a llevar cargas por otros para que Dios pueda utilizar nuestra vida. Y una forma de saber que llevamos cargas reales y genuinas en nuestra vida es que nos levantamos a orar constantemente por esas necesidades de esas vidas. Dos claves preciosas es que aprendamos a buscar a Dios en oración, porque no está en mí, no son mis habilidades, es Dios en su gran misericordia que puede conceder el milagro por el cual estamos orando. Y dos, llevamos una carga genuina para que esa necesidad pueda ser resuelta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una tercera clave, dice que ellos cuando vieron que no podían entrar porque la puerta estaba llena, ellos buscaron la forma y dice que se fueron al terrado y allá destaparon el techo y bajaron al hombre. Obstáculos siempre van a haber. Obstáculos siempre van a haber. Y muchas veces Dios permite los obstáculos para ver si en nosotros esa carga es real, es genuina, para que estemos dispuestos a vencer el obstáculo que se puede presentar a la hora de estar orando e intercediendo por una vida, para ver si en verdad esa carga era genuina. Ellos buscaron la forma. ¿Por qué? Porque ellos tenían una carga. Cuando hay una carga genuina, cuando en verdad tenemos a Dios en nuestra vida y se presentan los obstáculos, no vamos a desmayar. Vamos a encontrar la forma de llevar esa vida a los pies de Jesús, porque esa es la cuarta clave, llevarlos a los pies de Jesús. No fueron ellos los que sanaron a este paralítico. La Biblia dice que estos hombres pusieron en los pies de Jesús la vida de este hombre. Y fue Jesús quien intervino. Nosotros solo tenemos que llevarlos a los pies de Jesús. Llevémoslos a la iglesia. Busquemos la forma de cómo llevarlos a la iglesia. Quizás te van a decir que no. Vas a insistir, mira, van a poner mil excusas o las circunstancias mismas. Pero nosotros obedezcamos esta palabra. Llevemos a los paralíticos espirituales a los pies de Jesús. Y verás cómo Jesús hará un milagro. Jesús alabó en el versículo 20. Dice que en el versículo dice que Jesús alabó la fe de estos hombres. Dice que al ver la fe de estos, dijo, los alabó. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios va a ver nuestra fe, de que en verdad Dios puede hacer un milagro en la vida de las personas. No somos nosotros los que vamos a hacer la obra, es Dios, es Jesucristo el que va a hacer la obra en las vidas. Así que estos 4 elementos son importantes a la hora en que Dios quiere hacer un milagro a través de tu vida para con otras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios siga dándote entendimiento a través de la palabra para que veamos que Dios quiere usar nuestras vidas para poder bendecir a otras vidas a nuestro alrededor que tienen necesidad
de un milagro en su vida y en su familia, recordando que solo llevándolos a los pies de Jesús, Él hará un milagro glorioso en sus vidas. Que Dios les bendiga.